Amén, últimos tiempos. Entonces estamos en los últimos tiempos, amén. Eso es como cuando en el partido de fútbol dice falta 5 minutos. ¿Y qué? ¿Cómo hacen los jugadores? ¿Se van a la locha y se ponen perezosos? No, cuando están más cansados, ¿cierto? Porque ya han corrido durante 45 y otros 40, 85 minutos. ¿Y cómo están ya después de 85 minutos? Más agotados, pero cuando falta 5 minutos, ¿qué pasa? Que en un partido de fútbol le meten con todas, ¿cierto? O sea, porque si en los últimos 5 minutos son trascendentales. El que meta el gol, o sea, es como que el que ganó, ¿cierto? De malas. Entonces estamos en el tiempo final. ¿Amén? ¿Y qué Dios espera en este tiempo final? Que usted sea ¿qué? ¿Dormido? ¿Perezoso? No, diligente. Diligente. Y vamos a ver a través de las escrituras y lo que hemos estado hablando, qué debemos estar expectantes nosotros como iglesia en estos tiempos finales. Y yo les decía, Apocalipsis a veces se lee y dice, uy, no, me da terror escuchar Apocalipsis, esa es la revelación del anticristo, es la revelación de lo que el enemigo va a hacer, pero no, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿a quién revela? A Jesús, Señor, ¿cierto? Nuestro Señor. Así que el Apocalipsis no es la excepción, no excluye a Jesucristo, no, el Apocalipsis revela a Jesucristo. Así que es un tiempo glorioso, estamos en un tiempo glorioso, pero ¿para quién? ¿Para el mundo? Para la iglesia. Vamos a Apocalipsis, quiero que me acompañen a Apocalipsis 22, 12 al 13. Voy a ir así despacio, si voy muy rápido me dicen, la idea es que ustedes vayan allá saboreando la palabra. Voy a procurar, voy a hacer lo imposible posible. 22, 12 al 13. Apocalipsis 22, 12 al 13. ¿Y qué dice? He aquí yo vengo pronto. ¿De quién cree que se refiere o quién está hablando allí? De Jesús. ¿Y qué está diciendo Jesús? He aquí yo vengo pronto. O sea, Jesús ya vino la primera vez. ¿Y cómo vino Jesús? A través de, ¿cómo se entra aquí legalmente a esta tierra como hombre? A través de un parto, ¿cierto? Y Jesús entró a través de Virgen María, entró de la manera legal, pero él vino primeramente o se reveló como un cordero, ¿cierto? Un hombre hecho hombre, pero como cordero, que se por los pecados. Pero la segunda venida no va a ser así, diga, no va a ser así. Él va a venir como ¿qué? Como un león, ¿cierto? Como un león. Así que usted y yo estamos expectantes. ¿Se acuerda la tercera canción? ¿Qué era lo que decía Jazz? ¿Qué? Vale, pues ahorita vamos a ver quiénes son los que tardan, pero realmente nosotros estamos ¿qué? Esperando su venida. Jesús está diciendo entonces ¿qué? He aquí yo vengo pronto. Ahora dice, y mi látigo conmigo. Sí, es que les voy a dar látigo ahorita que venga, ¿cierto? Como vengo como león, vengo furioso y voy a darle látigo. No. ¿Qué dice? O sea que él viene ¿para qué? Para premiarnos, ¿cierto? Para darnos ¿qué? Galardón, aleluya. ¿Y cuánto les gustan los regalos, los premios, los galardones? Amén. Pero estos galardones, bueno, no son regalos, realmente no son regalos, porque el regalo usted no hace nada, pero el galardón sí, ¿cierto? Y esto es en la antigüedad se le llamaba la silla bema. ¿Y qué era la silla bema? Era el lugar donde después de que los atletas corrían, ¿cierto? La actividad que estaban haciendo, ellos iban a ese podio y eran premiados por su desempeño. Y eso es lo que va a pasar. Jesús viene pronto y no viene solo, viene ¿qué? Con galardón, pero viene a premiar de acuerdo a ¿qué? Al desempeño de cada uno de nosotros. Entonces, estas palabras que nos están haciendo, es como el que está ya haciéndole barra, ¿cierto? Digamos a Cali, que le gusta al hermano Julio, ¿cierto? Y allá, ¿cómo le hace barra al hermano Julio a Cali? ¿Cierto? ¿Cómo le hace barra? Bueno, pero ¿cierto? Anima, y me imagino que cuando va al estadio grita con todas las fuerzas. Bueno, esta prédica es para animarnos ¿qué? A correr esta carrera, ¿cierto? ¿Y correrla así como cualquier cosa? No, con toda. ¿Porque qué? Porque nuestra mirada está puesta que Él viene pronto y viene ¿cómo? Con galardón, viene con galardón. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que nosotros no somos salvos por obras. Nosotros fuimos salvos por la obra de Jesús, pero sí voy a ser recompensado por obras. ¿Sí? Usted no fue salvo por obras, porque ¿quién hizo la obra? Jesús. Pero los galardones y las recompensas sí tiene que ver con ¿qué? Con su obrar.
sobrar, amén. Entonces, ¿sí necesitamos sobrar? Sí, si queremos galardón. Si no lo quiere, pues no haga nada. Pídale al Señor que lo lleve rapidito y ya. Porque ¿qué hace aquí en esta tierra gastando ahí ese cuerpo? Aire. No, pídale, Señor, llámame ya. Yo no espero galardón. Yo solo me quiero ir. Bueno, entonces le pide y se va. Pero no, yo creo que si estamos acá es porque ¿qué? No solamente porque hay como que no sé qué va a pasar, sino porque queremos ¿qué? Galardón. Ahora, estas son las últimas, si usted ve en la Biblia, este es el último libro y este es el último capítulo. Y estas son las últimas palabras que Jesús habla. O sea que antes de irse alguien dice algo, ¿usted qué piensa? ¿Que las últimas palabras son irrelevantes? No, son relevantes, ¿cierto? Y Jesús acaba de decir las palabras más importantes para nosotros como iglesia. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sigue diciendo Jesús, versículo 13. Yo soy el alfa y omega, el principio, el fin, el primero y el último. Eso del alfa y el omega, ¿qué es? Es el abecedario del griego. Y el alfa es la primera letra, o sea, la A, y la omega, la Z, ¿cierto? O sea que Él es en todo, ¿cierto? O sea, de la A a la Z, Él está en todo. Entonces, el propósito de Dios no es solamente que usted y yo vayamos al cielo, gloria a Dios porque el cielo está disponible, sino que si Él ha dicho que nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado, ¿ese cuerpo para qué será? Ese cuerpo no es para quedarnos allá en el cielo, ¿cierto? Algunos piensan, no, nos vamos a ir al cielo con Jesús, pero es que al cielo con Jesús solamente vamos a estar 7 años, y después vamos a volver. ¿Y a dónde vamos a volver? Aquí a la tierra se llama eso el reino milenial. 1000 años donde Jesús va a reinar, donde Jesús va a ser el rey acá, ¿cierto? Y nosotros vamos a estar juntamente con Jesús con un cuerpo ¿qué? Glorificado. Un cuerpo semejante a Jesús cuando resucitó de entre los muertos. ¿Y para qué? Para restaurar todas las cosas, ¿cierto? Porque todas las cosas ¿cómo están ahora? Un caos completo, ¿cierto? La caída del hombre provocó todo un caos. Eso fue el efecto dominó. Pecó el hombre, la tierra cayó en maldición y todo lo demás, el propósito se desvió. Así que Jesús vuelve otra vez, ¿cierto? Nosotros vamos a reinar juntamente con Él para entregar todas las cosas nuevamente en orden al Padre. Amén. Por eso usted va a recibir un nuevo cuerpo glorificado. O sea que todavía hay trabajo por hacer. Claro, y Él dijo, yo vengo pronto. Y cuando Él venga, eso es lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia. ¿Sí? Cuando Él venga, ¿cómo se llama? El rapto de la iglesia. Entonces es que hablábamos hace 8 días, hace 15 días. Dice que cuando Él viene, ese es un venir en escala. O sea, ustedes han viajado de pronto a otro lugar y a veces le toca hacer escala de una ciudad a otra, ¿cierto? No va del destino directamente, sino hace una escala. Entonces, la segunda venida se puede decir que se divide en 2 partes, ¿sí? La primera parte es que Jesús viene desde las nubes, Él no va a tocar tierra, sino desde las nubes, ¿sí? Y si usted, oiga, pero ¿dónde aparece eso? Esto se lo está inventando. No, eso aparece en la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, si quiere escribirlo, no lo vamos a ver porque lo vimos hace 15 días, y si quiere escucharlo, allá está en el canal de YouTube, pero usted lo puede leer, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, y Él dice que no quiere el Señor que nosotros seamos ignorantes. No quiere que nosotros, o sea, algunas personas dicen, no, que lo enseñen los maestros, los pastores, pero no, Él no quiere que ninguno de nosotros seamos ignorantes de estas cosas. Amén. O sea, esto le corresponde a usted. Y que no seamos ignorantes de qué, de que Él va a venir, ¿cierto? Y Él dice allá en Primera Tesalonicenses, dice, no quiero que sean ignorantes acerca de las cosas que van a venir, acerca de las personas que partieron delante de nosotros en Cristo. O sea que hay personas que creyendo en Jesús que ya murieron, ¿cierto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ellos que creyeron en Cristo también van a resucitar cuando regrese. Entonces toda persona que haya muerto creyendo en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Van a resucitar, ¿cierto? Cuando Jesús regrese. Y la Biblia dice que cuando Él regrese allá desde las nubes, dice que con voz de mando y con trompeta de Dios, el Señor que vendrá del cielo y llamará a los que durmieron en Él. La Biblia dice, cuando dice durmieron en Él, está hablando es de que murieron
pero están dormidos ¿en dónde, en dónde están dormidos? En su cuerpo, ¿cierto? Están presentes en Cristo, pero ¿qué pasó? Murió, ¿cierto? Murió. Así es. Y dice, y llamará a los que durmieron en él. Luego nosotros, los que estamos aquí vivos, vamos a recibir un cuerpo glorificado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Está claro? ¿Qué va a pasar? Jesús viene ¿con quiénes? Con los que ya murieron creyendo en Cristo Jesús. Desde las nubes, dice, va a sonar la trompeta, ¿cierto? Exacto, va a sonar el chofar, que no es la misma trompeta que suena allá en Apocalipsis 6, es una trompeta que tocaba el sacerdote, y allí nosotros que estamos allí esperando su venida, vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado, vamos a hacer el arrebatamiento, el rapto, vamos a ser llevados juntamente con él, y vamos a recibir ¿un qué? Un cuerpo, pero primero, los que vinieron con él, recibir un cuerpo glorificado. Y dice que Filipenses 3:20 dice que vamos a ser cambiados, este cuerpo de humillación nuestra va a ser cambiado a un cuerpo semejante a la gloria suya, para estar siempre con el Señor. Primero en el aire y después trabajando aquí en la tierra. Y eso es lo que va a suceder. ¿Durante cuándo? En el rapto. Ahora, usted y yo vamos a ser juzgados no para ir al cielo o al infierno, sino vamos a ser juzgados ¿por qué? Por las obras que hicimos aquí en la tierra. Vuelvo y les digo, no para determinar si vamos al cielo o al infierno, porque eso ya está determinado. ¿En qué momento? En el momento en que creímos como Jesús y Señor y Salvador, usted ya tiene acceso al cielo. Pero sí va a ser juzgado ¿qué? Sus obras. ¿Para qué? Para recibir galardón. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén, amén, ¿cierto? El creer en Cristo Jesús nos da la vida eterna. Juan 5:24, ese sí ayúdenmelo a poner. Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, está diciendo, el que cree mi palabra, o sea, en la palabra de ¿quién? De Jesús, y cree al Padre que le envió a Jesús, ¿tiene qué? Vida eterna. O sea que ese juicio que va a la iglesia no es un juicio para determinar cielo o infierno, porque eso ya está determinado cuando creímos en Jesús. Es un juicio ¿para qué? Para ser recompensados, ¿sí? ¿Juicio para qué? Para ser recompensados. O sea, en cierta manera el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Qué hiciste, cierto? ¿Qué hiciste con lo que te pedí que hicieras? A cada uno de nosotros nos va a agarrar y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te pedí que hicieras? Y cada uno de nosotros vamos a estar allí parados delante de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta no es lo que vayamos a decir allá, sino que nuestra respuesta es las acciones que nosotros hicimos aquí en la tierra. Amén. Usted puede inventar allá delante de Jesús, pero realmente su respuesta es lo que usted hizo acá. O sea que ese es el tiempo, ¿cierto?, para responder a esa pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Diga esto. Jesús dijo que volvería. Él viene por mí y trae galardones, recompensas. Yo lo creo. ¿Sí lo cree? Y galardones y recompensas para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Entonces, ¿son importantes nuestro obrar de fe? Claro, porque vamos a ser recompensados. Amén. Y esto nos debería ¿qué? Animar a nosotros para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Usted debería preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? Usted debería preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque si usted está interesado en ese plan, Dios se lo va a revelar. Pero si usted está desinteresado, Dios ¿por qué le va a dar algo al cual usted no le muestra interés? ¿Sí o no? Él no le va a mostrar. Tú no me lo preguntaste nunca. Tú nunca me preguntaste lo que yo quería que tú hicieras. Pero no debe ser así de nuestra parte. Porque a medida que nosotros hacemos un plan, no solamente usted y yo estamos sembrando buenas semillas que van a traer bendición a nuestras vidas y ayudar a otras personas, sino que también estamos preparándonos para la recompensa que vamos a recibir más adelante. Entonces, ¿cuántos quieren galardones y recompensas? ¿Amén? Muy bien. Vamos a ver dos ejemplos en la palabra, y quiero que anoten ahí el primero, se llama el ejemplo del embajador. El ejemplo del embajador. Y quiero que me acompañen a 2 de Corintios 5:20. El ejemplo del embajador.
Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo que reconcíliesen con Dios. O sea, usted y yo somos ¿qué? Según la palabra, embajadores en nombre de Cristo, ¿cierto? Es lo que la Biblia nos está diciendo. Usted y yo somos ¿qué? Embajadores. Diga esto conmigo, yo soy embajador de Cristo. Y yo tengo un trabajo y es el de anunciar la reconciliación. O sea, usted y yo somos ¿qué? Embajadores, ¿cierto? Usted y yo somos ¿qué? Embajadores que reconciliamos, ¿cierto? Ahora, está el embajador de los Estados Unidos, se me ocurre a mí, viviendo en Bogotá. Y cuando pensamos en ese embajador, pensamos, oiga, ese embajador, yo les hago una pregunta, ¿nació aquí en Colombia? ¿El embajador de los Estados Unidos? No, ¿cierto? Él no nació. ¿En dónde nació? En el país que lo envió, ¿cierto? Sí, en este caso en Estados Unidos. Y si la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Dios, entonces, ¿será que nosotros somos de acá? Diga, yo soy el verdadero extraterrestre. Yo soy el verdadero aliens. Realmente nosotros somos los extraterrestres, ¿cierto? Porque nosotros no somos de aquí. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Amén. ¿Usted sí decía? ¿Usted sí era como raro? Juan 17, 15 al 16. Juan 17, 15 al 16. ¿Somos qué? Embajadores. Somos embajadores. Juan 17, 15 al 16. Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Diga, yo no soy del mundo. Amén. Soy un embajador en el mundo, pero no soy del mundo. Aunque usted está en este mundo, usted no es de este mundo. Usted no es de la tierra. Diga eso. Aunque yo estoy en el mundo, yo no soy del mundo. Yo soy ciudadano del cielo. Ahora, el embajador, ¿cuál es el propósito de un embajador en otro país? ¿De qué? De representar al país del cual fue enviado, ¿cierto? O sea que usted representa el reino de Dios aquí en la tierra. O sea que si la gente quiere algo del reino de Dios, usted es el preciso, ¿cierto? Porque usted es ¿qué? Un embajador. Ahora, ese embajador tiene trabajo, ¿cierto? Y es que representar el reino de Dios aquí en la tierra. Y beneficios para un embajador. Algunos beneficios para un embajador. No, ahí mismo dentro del ejemplo, ¿no? Estamos hablando del ejemplo del ¿qué? Del embajador. Y dentro del ejemplo del embajador hablamos acerca de beneficios para un embajador. Un embajador, aunque vive en el país, ¿cierto? Porque está representando, no vive bajo las leyes de ese país, ¿cierto? Usted obviamente honra el país donde usted está sirviendo de comisionado, pero si llega a haber algún inconveniente con ese embajador, no va a ser juzgado por las leyes de ese país, porque usted tiene ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Inmunidad ¿qué? Diplomática, muy bien, inmunidad diplomática. O sea que si hay un incidente y tratan de juzgarlo, usted puede decirle, espere, usted no me pueden juzgar bajo las leyes de este país, ¿cierto? Yo soy embajador y yo tengo ¿qué? Inmunidad diplomática. Así que llamen a mi embajada para que sea juzgado por mi sistema de ley. ¿Así es? Ahora, ¿por qué es tan importante esto para nosotros? Porque la Biblia dice que el Dios de este mundo, ¿cómo se llama? Satanás, ¿cierto? El Dios de este mundo se llama Satanás, el que gobierna este mundo. Y él se respalda en un sistema de ley que dice, la paga del pecado es la muerte. O sea que cuando él ve a alguien que se equivoca, va a traer ¿qué? Destrucción, va a tratar de dividir hogares, enfermedad, calamidad, escasez, pobreza, ¿cierto? Pero cuando él trate de traer eso, usted puede decir que yo tengo inmunidad diplomática celestial, ¿cierto? La sangre de Jesús está contra ti. Así que usted se acoge a la inmunidad diplomática celestial. Tal vez usted dice, yo sí la embarré, pero yo no me acojo a su sistema.
Yo tengo un sistema celestial. Amén. Y lo que el enemigo vino a hacer, a traerle muerte y destrucción, por medio de la sangre de Jesús, ese juicio es cortado, parado. Amén. Usted no está bajo las leyes de este mundo, usted bajo las leyes de Dios. Amén. Y nuestro Dios, ¿cómo es? Es un Dios misericordioso. Y por la sangre de Jesús, Él nos puede librar de las cosas malas del enemigo que quiere traernos a nuestras vidas. Ahora sigamos. Segunda de Pedro 3:9. Entonces, ¿le gustan los beneficios? Amén. Amén. Tenemos beneficios. O sea, el diablo es un experto en condenar, ¿no? En traer condenación. Pero no permitimos, ¿cierto? Y segunda de Pedro 3:9. Entonces estamos hablando que el embajador, ¿qué debe hacer? Representar, ¿cierto? Representa. Y que ese embajador se le dio ¿qué? El ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Entonces ahí nos toca corregir la parte de esa canción. ¿El Señor qué? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos. Entonces, fíjese que para algunos, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo tienen la segunda venida del Señor? Por tardanza, ¿cierto? Por tardanza. Y es demora, eso se llaman los burladores, ¿cierto? Los burladores son los que dicen, no, pero ¿hace cuánto llevan predicando de Jesús que viene? Y nada que viene. O sea, desde que yo era pequeñito, yo sí escuchaba ya el pastor decir que Jesús venía, pero vea, ya estoy grande, ya tengo barba, canas, ya estoy calvo, y nada que lo escucho que viene. No viene, no viene. Pero, ¿cómo dice la Biblia que son? Esos son, ¿qué? Burladores, ¿cierto? La tienen por tardanza, pero nosotros no lo tenemos así. La Biblia dice que él se fue hace ¿cuántos años? 2000 años. Pero nosotros leíamos la otra vez que para el Señor 1000 años es ¿qué? Como un día, ¿cierto? O sea, si lo vemos así, entonces Él se fue hace ¿cuánto? Hace 2 días, ¿cierto? Pero Él no retarda su promesa, la promesa de su venida. Ahora, ¿por qué Jesús no ha regresado todavía? ¿Por qué dice? Sino que es ¿qué? Paciente. Entonces diga, Jesús no ha venido porque es ¿qué? Paciente, ¿cierto? ¿Paciente con nosotros o paciente con el mundo? Diga las dos cosas. Paciente para con nosotros y paciente para con el mundo. O sea, Él es, por un lado, Él es paciente con nosotros porque Él está esperando que nosotros ¿qué? Hagamos la obra, ¿sí o no? Sí, para darnos la recompensa, ¿cierto? Pero ¿por qué también? Porque estamos dormidos, porque no estamos despiertos, porque no estamos predicando a otros acerca de Jesús. Y la misma historia que estaba escuchando ayer del pastor, en el tiempo de oración de Igleco, decía él, me llama, bueno, un señor amigo, pues conocido, y él me dice, pastor, ¿por qué no viene y ora por nosotros? Resulta que mi jefe, la jefe de ellos, está enferma, creo que tenía COVID, y ya lleva bastantes días en la unidad de cuidados intensivos, y nos estamos reuniendo los empleados y somos 18, y llevamos 8 días orando noche tras noche por esa jefe, y le dijo él, y bueno, ¿y quiénes está dirigiendo la oración? Y dijo, ninguno, nosotros. ¿Y alguno es creyente? No, ninguno. O sea, decía él, la gente tiene hambre y sed de Dios. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Amén. Necesitamos despertarnos. Ellos tratando de buscarlo y nosotros allí puestos para ayudarles y no lo sabemos. Dios no quiere que la gente se pierda. Amén. Dios no quiere que ¿qué? Entonces, en conclusión, el Señor está siendo paciente porque Él quiere que nosotros hagamos una tarea y está siendo paciente porque Él no quiere que el mundo perezca. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios es justo, ¿cierto? Y obviamente Él tiene que juzgar el pecado. Y el diablo introdujo el pecado para destruir la humanidad. Por eso Dios tuvo que enviar ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo para recibir
todo el castigo de nuestro pecado. Así que necesitamos predicar acerca de Jesús. Vamos a Apocalipsis 3:10. Entre más rápido nosotros le prediquemos, más rápido la gente lo va a conocer y más rápido ¿qué? Nos vamos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la gran tribulación, ¿sí? La gran tribulación no es como un tiempo de pruebas que uno pasa, a veces situaciones que pasan en la vida, no, la gran tribulación es otra cosa, ¿sí? Es algo de otro nivel, de otro calibre. Y es una época horrible, por causa del egoísmo de la carne, por causa del Cristo, por causa de que el juicio de Dios va a venir sobre la tierra. Y Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, fíjense que va a venir ¿qué? Dice, la hora de la prueba, ¿cierto? Y cuando usted lee en Apocalipsis, que es la última carta, habla acerca de dos iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que representan la iglesia en los últimos tiempos. Y Filadelfia es una iglesia firme y es una iglesia que está interesada en hacer el plan de Dios. La iglesia de la Odisea está más bien interesada en bendiciones que en las bendiciones. Pero nosotros somos como la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? La iglesia de Filadelfia tiene la llave de David para predicar, para evangelizar, para abrir la puerta del rapto. Y el Señor dice en esto en Apocalipsis 3:10, yo también, ¿qué? Te guardaré de la hora de la prueba. Nosotros vamos a ser guardados de la hora de la prueba. O sea que el rapto viene antes de ¿qué? De la gran tribulación. Vamos a ser guardados antes de la hora de la prueba, porque va a venir una... ¿Qué pasa? Que cuando los cristianos, la iglesia, pasa por tiempo de tribulación o de prueba, dicen ya empezó la gran tribulación y nos quedamos en el rapto. Sí, cuando usted ve el inicio de esta pandemia, dice ya arrancó la gran tribulación, pero no es así. Y siempre que pasa algo así, dice ya arrancó la gran tribulación, pero la gran tribulación no ha arrancado. Primero se tiene que ir ¿qué? La iglesia. Y es lo que está diciendo acá, yo te guardaré de la hora de la prueba. Amén. ¿Que va a venir sobre qué? Sobre el mundo entero, porque realmente se une, se manifiesta el anticristo, la ira del hombre, ¿cierto? Pero también el juicio de Dios. O sea, va a haber tres cosas allí que se van a manifestar y obviamente va a ser como tiempos ¿qué? Peligrosos. Ahora dice, ¿esa prueba va a venir sobre quién? Dice sobre la iglesia. No, sobre el mundo entero, ¿cierto? Sobre el mundo entero. Y la Biblia relaciona la prueba o el momento de dificultad, la gran tribulación, con el mundo. ¿Sí es lo que la está haciendo? La está relacionando con el mundo, ¿cierto? Y la Biblia dice que hay una iglesia, hay unos creyentes que van a ser guardados de la hora de la prueba. Y yo creo que nosotros somos esos creyentes que tenemos a Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto? Y que estamos viviendo para Él. Primera de Tesalonicenses 1:10. O sea, usted puede decir, yo soy guardado de la hora de la prueba. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Entonces, ira venidera, ¿eso aparece en la Biblia? Sí, aparece en la Biblia, ¿cierto? ¿En dónde? Primera de Tesalonicenses 1:10. O sea, hay una ira que va a llegar en un momento, ¿cierto? Pero ¿quién nos va a librar de esa ira venidera? ¿Quién? Y esperar de los cielos a su Hijo, ¿quién? Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos va a librar de la ira venidera. O sea, Jesús es quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí va a venir una ira venidera? Sí, yo les dije, Dios es amor, pero también Él es ¿qué? Juez. ¿Y un juez qué debe hacer? Juzgar, ¿cierto? El pecado. Y Él juzgó nuestro pecado ¿en quién? En Jesús. O sea, el primer juicio que vino todo sobre Jesús. Recayó todo sobre Jesús. Sobre Él cayó toda la ira de Dios. Por eso nosotros ya hemos sido librados de esa ira, ¿cierto? Pero también la ira va a venir ¿sobre quién? Sobre el mundo, sobre el mundo. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Usted y yo estamos viviendo en la edad de la gracia, en la edad del amor de Dios, donde la puerta de salvación está abierta por medio de Jesús.
Juicio demorado no es juicio eliminado. O sea, que sí va a venir juicio. Sí, no nos gusta escuchar eso y de pronto uno se pone como medio tenso y todo, pero ese es el consejo de la palabra de Dios. O sea, sí va a venir ira, ¿cierto? Sí va a venir juicio, pero no es para la iglesia, porque la iglesia va a ser ¿qué? Arrebatada, pero sí para el mundo. Y lo peor que usted puede hacer con una persona es no predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque se quedaría para el día del juicio, ¿cierto? Para la gran tribulación. Eso sería la forma en que usted odia a una persona, no predicarle, pero nosotros no estamos para eso. Dios no puede simplemente ignorar el pecado, y si la gente no reconoce la obra redentora que Él pagó en la cruz por nosotros, entonces ellos mismos van a tener que pagarla. Juan 3, 16 al 18. Escuchemos esta palabra, Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, por eso yo les decía al principio, nosotros debemos predicar es ¿a quién? A Jesús, porque el que cree en Él, ¿qué? Tiene vida eterna, ¿cierto? Mas no se va a perder. Pero sigamos leyendo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que todo el juicio de Dios cayó sobre Jesús, pero ¿cayó para qué? Para salvarlo a usted y a mí. Pero el que no cree en Él, ¿qué pasa? Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué le va a pasar a ese? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que realmente no se trata de portarse bien, sino se trata ¿de qué? De creer en ¿quién? En Jesús. Amén. Jesús es el único que nos da salvación. Y Él es el único que nos libra de la gran tribulación, de la hora de la prueba, ¿de qué más dijimos? De la ira venidera, ¿cierto? Él nos libra de eso. Todos estos versos hablan acerca de la gran tribulación y del regreso de Jesús con la iglesia. Ahora, todo eso tiene que ver también con la nación de Israel. Vamos a ver, Jeremías 37. Jeremías, capítulo 30, verso 7. ¿Cuán grande es aquel día? ¿Cuál día? El de la gran tribulación. Tanto que no hay otro semejante a él. O sea, no hay nada que se parezca a ese día de la gran tribulación. No hay nada similar. No hay nada que se pueda comparar. O sea, si uno ha escuchado que han habido tiempos de angustia, por ejemplo, eso del holocausto nazi o lo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, dice, no hay nada comparado al día, al tiempo de la gran tribulación. No hay otro semejante a él. ¿Tiempo de qué? De angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora, ¿quién es Jacob? ¿Quién es Jacob? ¿A qué se refiere Jacob? Jacob, cuando estuvo allí peleando con el ángel, le fue cambiado su nombre, y su nombre le fue cambiado por Israel. O sea que eso está hablando ¿de qué? De Israel. O sea, la gran tribulación tiene que ver es con quién. No con la iglesia, sino tiene que ver es con quién. Con Israel, ¿cierto? La Biblia dice que hay 3 pueblos. Primera de Corintios 10:32. ¿Y usted no ve las noticias? ¿Qué está pasando en Israel? ¿No? Ya el pueblo de Gaza, ¿cierto? Toda la parte política de Hamas ha estado atacando todo el tiempo a la nación de Israel, ¿cierto? Y eso es parte del principio de dolores. No es que ya haya arrancado la gran tribulación, pero sí es principio de dolores, ¿cierto? Cuando una mujer da a luz, ¿qué empieza? A tener dolores de parto, ¿cierto? Pero no es que ya le nació el chino, no, empiezan los dolores. Y es igual, si alguien ha estado en ciudades donde se manejan las 4 estaciones, usted sabe que antes, digamos, antes de que empiece el invierno, ¿qué es? El otoño, ¿cierto? El otoño, o antes de que arranque el verano, ¿qué es el? Primavera, ¿cierto? Empieza uno a sentir unos cambios de temperatura a la estación que va a llegar. Y es igual lo que está pasando ahorita. Usted ya ve indicios, síntomas de lo que va a suceder. Y eso que está sucediendo con Israel es una señal. Jesús viene pronto, amén. Y hay tres
tres personajes que debemos estar viendo constantemente. Israel, la tierra, porque en la tierra también hay señales, hay señales en los cielos, ¿cierto? La luna dice que, ¿se acuerda que hace unos tiempos decía, había la luna vestida de sangre? Eso son señales de que Jesús viene pronto. También habla acerca de terremotos, ¿cierto? Y también habla acerca de nación contra nación que entran en guerra, pero también habla acerca de la iglesia, que la iglesia se despierta de gloria en gloria. Entonces, tres personajes que nos van a identificar que Jesús viene pronto. Y lo que está pasando en Israel es Jesús viene ya. Amén, Jesús viene pronto. Estamos en los últimos 5 minutos de juego y necesitamos meterle todo. Entonces, 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Está hablando de tres pueblos, los judíos, los gentiles y a nosotros, ni a la iglesia de Dios, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo de gran tribulación, acuérdense que antes de la gran tribulación, ¿qué va a pasar? A ver si me están poniendo atención. El rapto, ¿cierto? La iglesia va a ser ¿qué? Arrebatada, ¿cierto? Llevada juntamente con Jesús, ¿a dónde? A las nubes, ¿cierto? Para ir con él al cielo. ¿Y se va a quedar para siempre en el cielo? No, 7 años y luego vuelve al final de la gran tribulación. Y si la iglesia se va en el rapto, entonces ¿quiénes quedan? ¿Quiénes quedan según esto? Sí, ¿quién más? Los judíos y los gentiles, ¿cierto? Quedan estos dos. Ahora, ¿con quién va a trabajar durante la gran tribulación? Si los judíos que han guardado las escrituras del antiguo pacto, han revelado a Dios pues en la manera en que han honrado a Dios de la manera que ha sido revelado, ¿quién va a empezar a trabajar Dios en la gran tribulación? Con los judíos, con los judíos. Entonces, por eso que en Apocalipsis dice que 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, van a salir a predicar este evangelio. ¿Sí? 12,000. Por ejemplo, los testigos de Jehová hablan de que en toda la iglesia 144,000 van a ser salvos, pero no está hablando ni siquiera de la iglesia, está hablando ¿de qué? Del pueblo judío, de Israel, de Israel. Y durante ese tiempo que está diciendo la Biblia, otra vez estábamos en Jeremías, que va a haber un tiempo de ¿qué? ¿Qué decía Jeremías? Jeremías 37. Eso lo leímos ahorita. ¿Tiempo de qué? De angustia para Jacob. Sí va a ser un tiempo de angustia para el pueblo de Israel, pero ¿qué dice? Pero de ella será ¿qué? Librado. O sea que la mano poderosa de Dios va a librar al pueblo de Israel. Amén. O sea que sí va a ser atacado Israel. Vea que usted ve las noticias y todo el mundo está en contra de Israel. Pobrecito de los palestinos, Israel es terrible. Y usted ve eso y eso es lo que se muestra en las noticias, ¿cierto? Pero no es así. Y ese es el cumplimiento de los tiempos. El mundo tiene que ponerse contra Israel, porque ese es el cumplimiento de los tiempos. ¿Quién es el que gobierna este mundo? Satanás. Así que todo el mundo debe estar en contra de Israel. Pero realmente todo es para mostrar que la mano poderosa de Dios. Porque después vamos a ver cómo todas las naciones del norte van a atacar a Israel. Ahí es donde se arma la guerra de Gog y Magog. Imperios del norte, ¿quiénes serían? Se podría decir que es Rusia, Turquía, Irán, desde Siria, ¿cierto? Y otros países que van a estar allí también atacando a Israel. O sea, pareciera que fuera, aquí Israel se acabó, o sea, no hay nada que hacer con Israel. Pero Dios va a mostrar su mano poderosa en medio de ese tiempo. Aleluya, y esto lo estamos diciendo desde ahora porque vamos a ver eso. Bueno, no sé si vamos a estar en la tierra, pero lo vamos a saber, que sí es así. ¿Qué ocurre? Ocurre, sí. Entonces, pero sí debemos orar por Israel, amén, por su paz, porque mientras Israel tenga paz, nosotros también podemos seguir predicando. Cuando ya arranque esa guerra, ya mejor nos vamos y chao, ya no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que va a venir un tiempo de ¿qué? De angustia, un tiempo de dificultad, una hora de prueba. La ira venidera va a ser ¿qué? Desatada sobre este mundo, pero ese tiempo de angustia de Jacob va a ser un tiempo en el cual Jacob va a ser librado. Muy bien. Y esto específicamente nos está hablando la iglesia. No. Yo esperaba un no efusivo, pero bueno, no. Esto está hablando específicamente de quién?
De Israel. Vuelvo y les digo, Jacob es Israel, está hablando de Israel. De nosotros, ¿qué pasó con nosotros? ¿Dónde estamos? Nos fuimos, ¿cierto? Ya nos fuimos. Nos libramos de la ira venidera. Pero necesitamos predicar para que otros no pasen por ese tiempo de angustia, ¿cierto? Uno dice, no, es un tiempo ahí fácil. No, es una vaina. O sea, imagínense si lo que pasó el año pasado, ¿no? Que usted no podía salir, que no podía comprar si no era su cédula, que toda esa vaina. ¿A alguien le gustó eso? Yo creo que a ninguno, ¿cierto? O sea, aún el tiempo de la gran tribulación va a ser peor. Si esto solamente es una muestrica, eso es como cuando usted va al supermercado y le dan una muestrica. Ese es el perfume chiquitico. Es el que para que usted huela a ver cómo es. Pero en la gran tribulación va con toda. Nosotros vamos a estar con el Señor. Es Israel la que va a tener que ser protagonista en los sucesos de dificultad que van a pasar aquí en la tierra. Pero Dios los va a usar para que muchas personas a través de ellos puedan escuchar un mensaje de salvación. Vamos a Daniel 12:1. Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? O sea, Daniel, ¿quién es? ¿Saben quién es Daniel? Un profeta, ¿cierto? Es un profeta. Pero, ¿de dónde es ese profeta? ¿Están dormidos o ya? ¿De dónde es? Es un muchacho israelita. Y él fue llevado esclavo a Babilonia y él profetizó acerca de cosas que iban a venir. Y dice, y en aquel día se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de Israel. Y será tiempo de ¿qué? De angustia. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea que ese tiempo de tribulación va a ser sin precedente. O sea, nada va a ser comparado con el tiempo de la gran tribulación. Nada semejante, nada comparado. O sea, es una intensidad mucho mayor. Es un nivel mucho mayor. O sea que es importante que prediquemos este evangelio. Claro, porque si no le predicamos, gente va a pasar al tiempo de la gran tribulación. ¿Sí pueden ser salvos durante ese tiempo de gran tribulación? Sí, pero va a ser más difícil y más duro. Claro, va a ser muy difícil, muy duro. O sea, necesitamos predicar. No que ya estamos confiados, bueno, nosotros vamos con Jesús, qué chévere, nos vamos en el primer avionazo y nos fuimos. No, esto nos debe animar a predicar. O sea que la Biblia dice que va a ser un tiempo, ¿qué? Difícil, sin precedentes, como nunca se ha vivido desde que hubo gente hasta este momento donde se suceda este evento. Una época muy difícil. Por eso necesitamos que la gente reciba desde ahora, porque mucha gente va a morir en ese tiempo de dificultad. Más o menos lo que dice es 2/3 partes de la tierra va a morir. No sé cuántos billones de personas hay, pero va a morir mucha gente. O sea, el anticristo en la tierra, la maldad de los hombres y al mismo tiempo el juicio de Dios desatado sobre la tierra. O sea, ¿va a ser tiempo difícil para sobrevivir en esa tierra? Totalmente, ¿cierto? Y antes uno predicaba esto y como que tenía mucha fe para creer. Pero ahorita con lo que hemos estado viviendo, uno ya dice, oiga, ya hay más vislumbre de lo que va a suceder, ¿cierto? O sea, como que ya no es tanta fe, sino como que usted ya sabe lo que va a pasar, ¿sí? Como que ya tiene algo de idea. No es todo, pero ya hay algo de idea. Pero Dios está diciendo, voy a rescatar en ese tiempo ¿a quién? A la nación de Israel. Ahora, ¿por qué quiero leerle estos versículos? Porque eso no tiene que ver nada con las tribulaciones o pruebas que pasamos nosotros como iglesia, como cristianos. Eso se llama ¿qué? La gran tribulación. Eso es otra vaina. ¿Sí? Eso se llama ¿qué? La gran tribulación. Es un periodo específico que va a venir después de que nosotros nos vayamos con Jesús. Y va a venir como Dios armando una guerra en contra del mundo rebelde que vinieron en contra de él. Satanás influenciando el mundo, él siempre ha tenido un montón de gente en contra de Dios y la Biblia dice que son enemigos de Dios, así como nosotros lo fuimos en algún momento. Y Dios va a desatar una guerra en contra de sus enemigos. Entonces, cuando sucede una guerra, ¿cierto?, entre un país Y y un país Z, ¿qué pasa con los embajadores antes de que empiece la guerra? Se tienen que retirar, ¿cierto? ¿Quiénes son los embajadores? Nosotros. Y antes de que arranque esa guerra, los embajadores se retiran, porque ya inicia la guerra. Bien, la Biblia dice que usted es un embajador. Dios va a desatar la guerra contra este mundo,
Dios está siendo paciente, ¿cierto? Dios está diciendo, yo no quiero que ninguno perezca, y Él está dando ¿qué? Tiempo. ¿Y sabe que el tiempo es una manifestación del amor de Dios? O sea, Dios no es que hoy esté, como dicen, no, Dios está demorado, Dios se tarda mucho. No, no, no. Ese tiempo es ¿qué? Misericordia, es muestra del amor de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque es como el tiempo de Noé, ¿cierto? Noé estuvo predicando 120 años. ¿A alguien le creyó? Solamente su familia, sus nueras y para de contar. Cuando se cerró la puerta, dice, la gente fue allá a tratar. Noé, abre la puerta, por favor. Empezó a llover. Pero ¿qué pasó? Ya era muy tarde. Ya la puerta no se abrió. Este es el momento, la puerta está abierta. Necesitamos predicar a otros acerca de Jesús, ¿cierto? Y la gente está inventando cosas raras. Yo no sé si es verdad todo lo que se está diciendo alrededor, que esto que estamos viviendo, esta pandemia, es la mano del hombre metida. Yo no sé si ahí está la mano metida, ¿cierto? Si es así, Dios sí lo está viendo. Dios sí sabe, ¿cierto? Puede que nosotros no lo sepamos, puede que hayan cosas que están ocultas, pero Dios sabe lo que está sucediendo y Él tiene que venir a juzgar, ¿cierto? Él es amor y primero ha mostrado todo su amor, pero viene también juicio, ¿cierto? Dios está viendo que hay gente que está sufriendo, personas que están muriendo y otros sacando lucro por causa del sufrimiento de las personas. No les importa, simplemente todo es cuestión de ¿qué? De dinero. Y si otros sufren, no importa, yo gano y eso no importa, exacto. Pero va a llegar un momento en que Dios va a tener que intervenir. Y va a intervenir por amor a nosotros, ¿cierto? Pero también por amor a Israel, ¿cierto? Por amor a sus escogidos. O sea, va a llegar un momento, el tope de su paciencia, y va a decir, ya no más. Y nos va a sacar a nosotros de esta tierra y va a desatar una guerra en este mundo. Pero lo primero que va a hacer es ¿qué? Sacar a sus embajadores. Diga esto conmigo. Yo soy del reino de los cielos. Y un día mi Dios va a declarar la guerra contra este mundo. Pero primero yo me voy con Él. Pero también queremos que más personas se vayan con nosotros. Amén. O sea que más personas se vayan con nosotros. ¿Depende de Dios? No, diga, depende de mí. Depende de mí. Usted le puede echar la culpa a Dios, pero realmente usted es el que no está predicando. Y a usted fue el que se le fue a dar la comisión. Amén. Usted y yo. Entonces tenemos que ir y predicar a otros acerca de Jesús. Y el segundo ejemplo, yo les dije 2 ejemplos, vamos a ver. El primero es el ejemplo del embajador y el segundo, ¿se acuerdan? El ejemplo, ¿no les dije? El ejemplo del ladrón. Ah, por eso no sabían. Yo sí, pero ¿por qué tan callados? ¿Pasaron de qué? Ah, bueno. ¿El ejemplo de qué? Del ladrón. Entonces, ¿clara la del embajador? ¿No? Ah, bueno. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Dale. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Versículo 2. Vamos hasta el 11. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como al ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿usted sabe de quién es ese lema? ¿De quién? De la ONU. Y esto fue profetizado hace 2000 años. Y cuando digan ¿qué? Paz y seguridad, entonces ¿qué va a pasar? Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, no hay manera de escapar de eso. Versículo 4. Mas ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros,
que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿cierto? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y el versículo 11, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros como lo hacéis. Entonces, estas cartas de Tesalonicenses son unos escritos especiales que contienen mucha información acerca de los últimos tiempos. Y yo les quiero dejar una tarea, ¿sí? Vamos, tarea, así como chicos, tarea. ¿Cuál es la tarea? Ustedes van a orar y van a pedirle al Señor espíritu de sabiduría y revelación para entender y comprender primera y segunda de Tesalonicenses. O sea que se lo deben leer, porque no solamente van a orar y esperar que les llegue así la información automática, no, sino que se lo van a ¿qué? A leer. La tarea es leer ¿qué? Primera y segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Porque primera de Tesalonicenses habla acerca de ¿qué? Del fin de los tiempos. ¿Y sabe qué pasó con Tesalonicenses? Ellos pensaron que ya había pasado el rapto y que se habían quedado para la gran tribulación. Porque ellos en ese momento, en ese contexto, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. O sea, estaban siendo apresados, estaban siendo perseguidos y ellos dijeron, nos quedamos en la gran tribulación. Pero Pablo les escribe esta carta para explicarles que deben pasar ciertas cosas antes de que venga ¿qué? La gran tribulación. Y una de esas cosas es que ¿qué? Que vamos a hacer ¿qué? Arrebatados. Y primera de Tesalonicenses y segunda hablan acerca del arrebatamiento. Vamos entonces a hablar del primer versículo. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo los escriba. ¿Qué está diciendo Pablo acá? No es que no enseñemos acerca de esto, pero sí está diciendo, usted debe tener un testimonio interior de que Jesús viene pronto. O sea, no es necesario que yo les diga a usted, Jesús viene pronto. Usted debe saber que Jesús, ¿qué? Viene pronto. O sea, usted ve esas señales y usted dice, oiga, algo va a pasar. O sea, usted está expectante, esto no es algo normal que esté pasando esto. Todo esto que está sucediendo, algo va a pasar, ¿cierto? ¿Y cuál es la expectativa? Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Versículo 2. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, quiero explicarles un poco acerca del día del Señor. Recuerde qué fue lo que les dije. Un día para el Señor es ¿qué? 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando dice el día del Señor, no es como cuando uno dice, vamos a hacer el servicio el día del Señor, o sea, el día del domingo, 24 horas. O sea, no está hablando acerca de 24 horas del día. El día del Señor está hablando acerca de una serie de eventos, ¿sí? Como una dispensación o un tiempo. Y el día del Señor es como, podría ser como el tiempo de reposo, o sea, no el sábado, sino ese tiempo donde empieza el reino milenio. Y puedo decirle, en términos generales, el día del Señor habla acerca del rapto de la iglesia, el día del Señor habla acerca del rapto de la iglesia y todos los eventos que van a tomar lugar con la iglesia. O sea, para el día del Señor, ¿cuál sería? El rapto de la iglesia, pero todos los eventos que van a tomar lugar con la iglesia. ¿Qué más va a tomar lugar con la iglesia? El tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, ¿cierto? Jesús viniendo con la iglesia, ¿cierto? A reinar durante 1000 años. Ese es el día del Señor para la iglesia. Pero el día del Señor para el mundo es diferente, ¿sí? O sea que el día del Señor cambia debido a quién, al contexto. Para la iglesia es una serie de eventos diferentes, pero para el mundo es una serie de eventos diferentes. Para el mundo, ¿qué sería? El tiempo de la gran tribulación, ¿cierto? El juicio de las naciones. O sea que viene un tiempo de prueba. Entonces, cuando Dios habla del día del Señor para nosotros, la iglesia tiene que ver con el rapto, ¿cierto? Con el tribunal y las bodas. Entonces, dependiendo del contexto, necesitamos entender qué es lo que está diciendo. Y está diciendo, el día del Señor va a venir como ¿qué? Ladrón en la noche. O sea, el rapto va a ser como ¿qué? Como ladrón en la noche.
Ahora, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo hacemos para entender que Jesús comparó el tiempo de su venida con un ladrón? ¿Por qué utiliza él esa comparación? Cuando un ladrón viene a una casa, ¿será que el ladrón viene a buscar una cama cómoda y una almohada y a quedarse allí? No, el ladrón viene para llevarse algo y ¿qué? Me marchito, me voy, ¿cierto? Ellos no vienen para armar camita. Ellos se llevan algo. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Si Jesús está comparando, ¿cierto? Que el día del Señor es como ladrón con respecto a la iglesia, es que Él viene a llevarse algo. ¿A quién? A la iglesia. Exacto. Se va a llevar a su iglesia, nos va a llevar a nosotros. Cuando Cristo venga, Él va a venir y va a llevarse a su iglesia. Ahora vamos al versículo 3. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora, este versículo 3 ya no se refiere a la iglesia. Que cuando digan, no está hablando en primera persona, él no está hablando, les agradezco apagar el celulares, aquí no está hablando a la iglesia, sino está hablando ¿qué? En tercera persona. Que cuando digan ¿quiénes? El mundo, ¿cierto? Que cuando digan ¿qué? Paz y seguridad, ¿qué va a pasar? ¿Vendrá sobre ellos qué? O sea que cuando van a firmar tratados de paz, y usted ha escuchado a Arabia Saudita firmando la paz con Israel, ¿sí han escuchado algo así? Pues lo que es Gaza no, pero sí Arabia Saudita, ¿sí? Y entonces cuando empiecen a firmar tratados de paz, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Oh Señor, ya viene el tiempo, ya está cerca, ¿sí? Porque eso es lo que está diciendo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción. Va a venir destrucción repentina. O sea, los va a tomar por sorpresa. A nosotros nos va a tomar por sorpresa. La expresión de que Él va a venir como un ladrón en la noche realmente no está hablando a la iglesia. Porque usted y yo vamos a estar ¿qué? Apercibidos, tenemos su palabra, podemos ser entendidos en los tiempos, tenemos su espíritu, estamos siendo avisados en nuestro interior, pero sí para el mundo lo va a tomar por sorpresa. O sea que esté pendiente, ¿cierto? También de las noticias, pero de noticias de Israel, ¿no? Cuando empiecen allá a firmar paz, usted dice, Jesús viene pronto, tú vienes pronto. Versículo 4. Mas ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, la venida del Señor no lo va a tomar por sorpresa. Diga conmigo, yo tengo luz, yo no estoy en tinieblas, la venida de Jesús no me va a tomar por sorpresa. Versículos 5 y 6. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿cierto? O sea que está diciendo, usted tiene luz, usted es del día, pero el Señor dice, aunque usted tiene luz, no sé qué. ¿No qué? Por tanto, ¿no qué? Usted es luz, pero no sé qué. No se duerma. Usted es luz, dígale, no se duerma. Pégale allí un codazo para que se despierte. No se duerma. No se duerma. Aunque usted es luz, se puede ¿qué? Dormir, ¿cierto? Debemos estar despiertos. O sea que pareciera que hay algunos que están más apercibidos que otros. Hay otros que se están quedando dormidos, ¿sí? Que no están siendo apercibidos de lo que está pasando. O sea, como que esto es normal. ¿Sí? Como que es normal que esté pasando lo que está pasando. Pero no es normal. Sabemos qué está pasando, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? 5:14. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿uno será que de lejos difiere entre una persona dormida y uno muerto? No,
Aún dicen que en la guerra, cuando hay así mortandad y alguno quedó medio vivito, está vivo, se hace el muerto y pasa, ¿cierto? Pasa por muerto. O sea que un dormido y un muerto desde lejos se ven como iguales. Cristianos que se ven muy como el mundo, ese no es el deseo de Dios. Dios que está diciendo, levántate, tú no deberías verte como ellos ni estar entre ellos. Deberías estar, ¿qué? Vigilante, deberías estar despierto. ¿Cómo? No como insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios para este tiempo, para la iglesia? Orando, predicando la palabra, llenos del Espíritu Santo, avivando el fuego del don de Dios en nuestros corazones. Hay una iglesia que al final de los tiempos va a estar en oración y va a estar atenta de la venida de Jesús. Y esa iglesia somos nosotros, ¿cierto? No solamente la iglesia local, sino que estamos hablando de una iglesia que está encendida por la revelación del Espíritu Santo, que está entendida de los tiempos. Y hay algunos que están dormidos y dice que no deberíamos estar dormidos. Entonces, eso me hace pensar dos cosas. ¿Cuál es? La primera, dormirse es estar distraído viviendo como el mundo. ¿Dormirse qué? ¿Es estar qué? Distraído. Dormirse es estar distraído y viviendo como el mundo, o sea, dejando apagar el amor de Dios. No podemos estar distraídos con el mundo, debemos estar ¿qué? Despiertos. O sea, muchos, el amor de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar por no estar apercibidos de la temporada en la cual nosotros estamos viviendo. Nos dejamos de congregar, ¿cierto? No, antes ese tiempo es ¿de qué? De congregarnos. A estar más allí unidos, apasionados por Cristo, animándonos unos a otros en la palabra de Dios. Y la segunda interpretación tiene que ver, dormirse es dejar este cuerpo y estar con Cristo. O sea, colgó los guayos. Yo quiero que piense esto. Primera Tesalonicenses 5 está después de Primera Tesalonicenses ¿qué? 4, ¿cierto? Y en el verso 13 dice, yo no quiero que ignore acerca de los que duermen. Y cuando dice yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen, ¿a quién se está refiriendo? A los que ya que murieron, ¿cierto? Murieron, ¿cierto? Personas que ya murieron, que eran cristianos. Él está diciendo, no se duerma en este tiempo. O sea, no deje que este tiempo lo tome por sorpresa, sea vigilante. Amén. Dice Pablo, yo no quisiera ser desvestido, ¿cierto? Sino que ser ¿qué? Transformado, perdón. O sea, desvestido es ser despojado de este cuerpo, o sea, morir. ¿Y qué me está diciendo esto? Una interpretación es que estamos distraídos en las cosas del mundo. Y otra interpretación es a ver cristianos que mueren justo antes de la venida del Señor, por no estar haciendo lo que tiene que estar haciendo. O sea, cristianos que parten. Imagínense. Cristianos que parten antes de tiempo. No, esa no es la voluntad de Dios. Pero por causa de que estamos distraídos, por causa de que nos hemos amoldado al mundo, por causa de que nos hemos conformado al mundo, se van antes de tiempo. Se van antes de tiempo. ¿Sí? Y eso lo habla también en 1 Corintios 10:11, habla Pablo acerca. Muchos están debilitados, enfermos, ¿cierto? Y muchos ya duermen, pero no debería ser así. La iglesia debe estar, ¿qué? Más viva, ¿cierto? Ya sea que seamos los que estamos vigilantes cuando Él llega, despiertos, vivos, o ya sea los que habíamos muerto en Cristo, todos nos vamos a reunir con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado. Entonces, no jugamos a ser cristianos. Esos tiempos son tiempos ¿qué? Peligrosos. El diablo no está jugando a ser diablo. Él está haciendo su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del diablo? Robar, matar y destruir, ¿cierto? Cuando dice la Biblia sean sobrios y velen, es que necesitamos estar despiertos a las cosas del Señor. Pareciera que hay algunos que están viviendo dejándose arrastrar en las tinieblas de este mundo y no firmes para las cosas del Señor. Y el Señor está diciendo, yo estoy pronto por llegar. O sea, si el Señor está diciendo,
yo estoy pronto por llegar, usted va a cambiar su actitud, ¿cierto? Usted fíjese que cuando dijeron la noticia, o cuando en las noticias apareció, no, que en Cali se quedó sin gasolina, y el ministro creo que habló de eso, ¿qué pasó acá? Todo el mundo se fue a la gasolinería, y eso eran unas filas incontables. Ahora, con cosas naturales, el comportamiento y la actitud de las personas cambiaron. Y si Dios nos está diciendo hoy en esta mañana, yo vengo pronto, ¿será que nuestra actitud es estar dormidos? No, porque nos podemos quedar sin gasolina, ¿cierto? Despiertos, animándonos unos a otros, sirviendo en la iglesia, congregándonos, edificándonos a través de la palabra, estando en oración. Diga, Dios no me puso para ira. Él me va a librar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Es tiempo de angustia para Jacob. O sea, para Israel, ¿no? No para la iglesia. Dios prometió que me iba a sacar antes de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus embajadores. Y cuando se declara la guerra, los embajadores son los primeros que salen, ¿cierto? Vamos a ser librados como embajadores, porque no estamos desapercibidos para que nos coja como ladrón en la noche. Pero lastimosamente para el mundo los va a tomar como por sorpresa. Así que animémonos unos a otros con estas palabras, porque Jesús viene pronto por nosotros y que nos encuentre haciendo lo que tenemos que estar haciendo, y es predicando acerca de Jesús. Amén, póngase de pie.